Bienvenidos y bienvenidas a la clase 3 del curso de control y simulación de procesos. Solución de ecuaciones diferenciales lineales utilizando la transformada de Laplace. Les habla su docente Juan Bernardo Restrepo. Definamos matemáticamente nuestro problema. Matemáticamente, el problema que vamos a solucionar durante todo el semestre es la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes de orden n. Estos sistemas se pueden obtener por diferentes métodos. Uno de ellos, pero no necesariamente el único y el más utilizado, sobre todo en la práctica, es la linealización de una ecuación no lineal. Lo que vamos a hacer en esta parte es solucionar ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales no lineales las solucionamos utilizando MATLAB y las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes de orden n las vamos a solucionar con el método de la transformada de Laplace. Vamos a solucionar ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace y la expansión en fracciones parciales. ¿Para qué vamos a hacer eso? Nosotros queremos, en la parte de simulación, como lo vimos en la clase 1, predecir el futuro, predecir qué va a pasar. Entonces, lo que queremos es obtener respuestas en estado transitorio ante la variación de las entradas de un sistema. Vamos a plantear esto como una pregunta problema para la parte de simulación, una pregunta problema que vamos a resolver con cada una de las clases. ¿Cuál es la respuesta de un sistema que funciona en estado estacionario y es perturbado en una entrada o hay una variación en una entrada? Esa es la pregunta problema de la parte de simulación. Esa la podemos resolver de manera no lineal y de manera lineal aproximada. Revisemos el caso de mezclador. W1 y W2 provienen de los alrededores. El flujo de entrada másico W1 y el flujo de entrada másico W2 provienen de los alrededores. Son acciones que los alrededores ejercen sobre el sistema. Ahora, como estamos hablando de simulación dinámica, W1 y W2 no son constantes, cambian en el tiempo. Por ende, las entradas W1 y W2 son funciones de tiempo. Lo mismo, si X1 y X2 son entradas, se definen como entradas en nuestro problema, en la parte de hipótesis de modelado, también son funciones del tiempo. Sin embargo, recordemos que la pregunta problema lo que nos dice es qué sucede cuando tengo un sistema que está operando de manera normal y ocurre una perturbación sobre este. Primero, hay que saber cuál es la operación normal del sistema. La operación normal generalmente está dada por el diseño y a estas condiciones de operación se les llama condiciones de operación nominales o condiciones de operación de diseño o de estado estacionario. Y estas condiciones en las entradas, ojo, únicamente en las entradas las vamos a anotar con una barrita encima. Estas condiciones son dadas por el diseño. ¿Y qué forma toman las entradas? ¿O qué forma pueden tomar las entradas? En principio, cualquier forma. ¿Qué representa una entrada? Por ejemplo, una variación en el flujo.
tomando de nuevo nuestro caso del mezclador, las entradas representan variaciones en el flujo. Por ejemplo, un cambio abrupto en el flujo, o sea, que se pase en un tiempo dado de un flujo de 300 litros por segundo a un cambio de 1000 litros por segundo de manera casi instantánea, se puede aproximar utilizando la función escalón. Observen bien que la función escalón representa, la función escalón que estoy subrayando, representa un cambio abrupto. Pasa de 0 a 1 de manera instantánea. ¿Y qué pasa si el cambio abrupto no comienza en el tiempo cero? Simplemente se usa el teorema de traslación en los reales, como se muestra acá y como hemos visto en los ejemplos. Otra forma típica que toma la entrada es la función pulso rectangular. El pulso rectangular es una función a trozos. Para t menor que 0, vale 0. Para t entre 0 y tw, vale h. Y para t mayor que tw, también vale 0. Esta función es muy útil y existen bastantes ejemplos. La apertura y cierre de una válvula, una apertura rápida de una válvula y un cierre de una válvula rápido, puede ser un ejemplo de cómo ocurre esta función en la realidad, y se puede deducir al sumar una función de escalón de magnitud h con un escalón de magnitud menos h que comienza en tw. A esta función se le dice pulso rectangular de magnitud h y duración tw. La función rampa, que trabajamos en control de procesos, empieza en 0. Y esta función asemeja cuando abrimos una válvula de manera muy lenta. Cuando se abre una válvula de manera muy lenta, si aquí tenemos el flujo de la válvula, y nosotros vamos abriendo de a poquitos, lo que vamos logrando es algo así. Una vueltica, espero un rato, una vueltica, espero otro rato, hasta que abrimos la válvula completamente. Esto, que sería una escalera infinita de funciones escalón, una seguidilla infinita de funciones escalón, la podemos representar de manera abstracta o de manera aproximada por esta función tipo rampa. Ya vimos que era una entrada, pero ¿cómo la identifico en un sistema? ¿Cómo sé que una variable cualquiera en un sistema es una entrada? Lo primero que tengo que identificar son las salidas. Las salidas son todas aquellas que no se encuentran en el diferencial, que no se encuentran dentro de los diferenciales. Pero también pueden cambiar en el tiempo. Si no pueden cambiar en el tiempo y no se encuentran en el diferencial, son parámetros. Y existen dos tipos de entrada. Las entradas manipulables, que generalmente son los flujos. ¿Por qué decimos que generalmente son los flujos? Porque es la variable manipulable del ingeniero químico por excelencia. El flujo se manipula mediante el uso de válvulas. Siempre que haya una válvula en un
una línea de proceso, esa variable va a ser manipulable, sea manualmente o sea automáticamente si la válvula está automatizada o es una válvula de control. Pero también hay unas entradas a los procesos que se llaman perturbaciones, que son todas aquellas que no podemos manipular fácilmente, pero que están sujetas a cambio, que no podemos controlar o que no podemos manipular. Por ejemplo, la temperatura ambiente siempre va a afectar un proceso. La temperatura ambiente es una variable de los alrededores que entra a mi sistema. Pero como yo también hago parte de los alrededores, nosotros hacemos parte de los alrededores, nosotros no podemos manipular cómo cambia esa temperatura ambiente. Por ende, si cambia con el tiempo, como la temperatura ambiente, que de noche es más baja y de día es más alta, especialmente al mediodía, pero no la podemos manipular nosotros directamente como usuarios o como operarios del sistema, vamos a decir que es una perturbación. Dentro de nuestra notación, habíamos dicho que tenemos siempre la misma ecuación y siempre vamos a solucionar la misma ecuación. Esa ecuación es la que estamos viendo en este momento. Entonces, siempre las salidas van a ser las X y las entradas van a ser las Y. Un vector de X puede contener n salidas y un vector de Y debe contener m entradas para dar un sistema consistente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecuación diferencial lineal no homogénea me relaciona la variación en el tiempo de las salidas. Miren, la variación en el tiempo ¿de quién? De las salidas cuando hay cambios en las entradas. ¿Por qué digo cambios? Porque son función del tiempo. Vamos a definir un pequeño procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Lo primero es llevarlas a la forma que conocemos, a la forma que sabemos resolver. ¿Por qué? Porque nos va a ser mucho más sencillo. Vamos a organizar las ecuaciones de la siguiente forma. ¿Cómo se organizan de esta forma? Vamos a dar un orden a las salidas y dar un orden a las entradas y escribir las ecuaciones en ese orden y luego organizarlas de manera matricial. Vamos a realizar el ejemplo de cómo trasladar un sistema de ecuaciones diferenciales lineales a su forma matricial. Primero, hay que definir las entradas. ¿Cuáles son entradas, cuáles son salidas y cuáles son parámetros? Entonces, primero vamos a definir las entradas. ¿Cuáles son los candidatos a las entradas? Todas aquellas variables que varíen en el tiempo. T, CA, W1, W2, todas varían en el tiempo, lo dice aquí en la misma notación. T, CA, W1, W2 y CA sub 0. Todas son variables que varían en el tiempo. Ahora, pero no son salidas. Las salidas son todas aquellas que se encuentran en el diferencial. T y CA. Entonces,
la T y la CA son salidas. Entonces, las variables que quedan variando en el tiempo y que no son salidas son W1, W2 y CA sub 0. Esas son mis entradas. Ahora, vamos a enumerar las ecuaciones. ¿Ok? Vamos a enumerar las ecuaciones. Vamos a ordenar, vamos a darles primero un orden. Enumeramos ecuación 1, ecuación 2, 1 y 2 y les vamos a dar un orden. Primero va a ir T, segundo va a ir CA, o sea, primero las salidas y luego las entradas en el orden que nosotros queramos. Aquí yo escogí W1, W2 y CA0. Entonces las voy a organizar en ese orden. Este 5T va para acá, el 4 acá, este acá, este acá, pero tengo una entrada extra que puedo decir que vale 0 y ese 0 va acá. Ahora, hago exactamente lo mismo con la segunda ecuación. El T, ¿dónde va? En la columna de T. El CA, ¿dónde va? En la columna de CA. El W1, ¿dónde va? En la columna de W1. El W2 en la columna de W2 y el CA sub 0 en la columna de CA sub 0. Teniendo todo esto claro, las matrices las armo con los coeficientes de las variables organizadas en una malla. Por ende, los coeficientes son 5, 4, 3, 7. 3, 5, 0, 3, 8, 5. ¿Y qué voy a hacer? En el orden mismo en el que dije que iban, voy a crear un vector X que sea un vector columna de T y CA. Y la derivada de ese vector X es la derivada de cada uno de sus. La derivada del vector X en el tiempo es la derivada de cada uno de sus componentes. Entonces, de T de T y de CA de T son esa derivada. Y así puedo organizar mis ecuaciones de manera matricial. Comprobemos. Recordemos cómo multiplicar las matrices. Fila por columna. 5 por T, 5T más 4 CA más fila
por columna, 3W1 más 5W2 más 0 por CA sub 0. De nuevo, para el segundo caso, 3T más 7 CA más, tomo esta fila, 3W1 más 8W2 más 5 CA sub 0. Y esto es igual a dt esto es igual a dt y de CA dt, obteniendo así la ecuación inicial. Dos, teniendo la ecuación de esta forma, sabemos cuál es su transformada de Laplace. Ojo, esta transformada de Laplace la hallamos siempre y cuando las condiciones iniciales sean 0. O sea, habiendo trasladado nuestro sistema al origen. Siempre esta es la transformada de Laplace de esta ecuación cuando las condiciones iniciales son 0. De resto, no. Ese es un caso particular. Ahora, matricialmente se hace lo que se hizo en la clase pasada y se despegó XS. XS siempre va a dar el mismo despeje. La inversa de SI menos A, donde I es la matriz identidad. Recordemos que la matriz identidad es la matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en el resto de la matriz. Esta es la solución de este sistema. Luego se calcula SI menos A la menos 1 con la fórmula del adjunto. En el caso de 2 por 2, ya la habíamos revisado en la clase anterior, se invierten estos componentes de la diagonal principal y se le cambia de signo a los de la otra diagonal. Así se halla la transpuesta de la matriz de cofactores y A a la menos 1 es 1 sobre el determinante de A más la transpuesta de la matriz de cofactores. Luego, una vez hallada esta inversa, pues se multiplica por B y como último paso reemplazamos las entradas por las funciones indicadas como entradas, por los tipos indicados de entradas. Después se va a aplicar la descomposición en fracciones parciales y después se invierte. Utilicemos el mismo sistema.
el mismo sistema que habíamos estado trabajando. Ya lo tenemos en la expresión matricial. Apliquémosle el paso 2. El paso 2 es aplicar la transformada, que sería S por X de S es igual a por X de S más B por U de S, despejando la X. X de S va a ser igual a SI menos a la menos 1 por B por U de S. A estas alturas todavía no sabemos cuánto vale U de S. Entonces la vamos a dejar indicada. Aplicando el paso 2, sabemos que SI menos A es S multiplicado por la matriz identidad, que tiene solo unos en la diagonal. Entonces S es una variable escalar que escala la matriz identidad. Entonces la matriz identidad queda con S en la diagonal menos la matriz A. S menos 5, S menos 7, menos 3 y menos 4. S menos 5, S menos 7, menos 3 y menos 4 a la menos 1. ¿Multiplicado por quién? Por la matriz B y por el vector columna de entradas, U de S. Si se aplica el paso 3, el determinante lo vamos a calcular así. Multiplicamos estos y le restamos la multiplicación de estos dos. S menos 5 por S menos 7 menos 3 por 4, 12. Eso me da este polinomio. La matriz adjunta de SI menos A, que es la transpuesta de la matriz de cofactores, la hallo intercambiando la diagonal principal y cambiándole de signo a la otra diagonal. Solo para el caso de 2×2, esto solo funciona para ecuaciones de 2×2, matrices de 2×2. Y entonces el último paso es realizar la multiplicación. Aquí tenemos el sistema indicado, pero el último paso es multiplicar esta fila por esta columna y multiplicar luego esta fila por esta misma columna y esta fila por esta columna para dejar el sistema indicado solamente en función de las entradas. Entonces, si ustedes ven, esto es importantísimo, estamos expresando las salidas en función de las entradas. Estamos estableciendo una relación causal. Las salidas son causa de las entradas o son función de las entradas, donde este es el conjunto de causas y este es el conjunto de efectos. Cuando ocurren cosas en las entradas, las salidas del sistema se mueven de una manera causal. Paso 5. Dependiendo del tipo de problema que se nos plantea,
y la forma de la entrada que se nos presenta, reemplazamos adecuadamente las entradas con su respectiva función que la representa. Entonces, en los problemas, normalmente vamos a encontrar las palabras cambio abrupto o cambio repentino, sudden en inglés, y esos cambios repentinos van a ser escalones, los cambios progresivos van a ser funciones tipo rampa, cambios momentáneos, pulso rectangular de magnitud y duración dadas. Acuérdense que la función de pulso rectangular que definimos al principio era de magnitud h y duración tw. Solo subía hasta h y duraba tw y después no pasaba, antes y después no pasaba nada. Y la respuesta natural, ojo, la respuesta natural de un sistema es la respuesta a un pulso de magnitud infinita y duración cero. O sea, la función delta de Dirac. La transformada de Laplace de la función delta de Dirac es f de s igual a 1. El paso 6. La expansión por fracciones parciales. La mejor forma de descomponer las funciones que obtenemos en el paso 4 en funciones invertibles inmediatamente es usar la descomposición en fracciones parciales. ¿Por qué? Porque tenemos una función racional aquí, un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Ese polinomio en el numerador y el polinomio en el denominador lo vamos a convertir en una suma de sus fracciones parciales. ¿Por qué nos es útil esto? Porque si ustedes ven, las fracciones parciales de un polinomio factorizado se parecen mucho, o son. Por ejemplo, esta es la transformada f de s, 1 sobre s, trasladada en los complejos a f de s, a de s, trasladada en los complejos teta unidades, una unidad. Entonces, utilizando el teorema de traslación en los complejos, podemos ubicar estas funciones, fracciones parciales, como directamente invertibles en una tabla de transformada cualquiera. Cuando se va a aplicar la descomposición en fracciones parciales, existen diferentes casos. Sabemos que lo que tenemos es una función racional, un polinomio en el numerador, cuya factorización la vamos a determinar de la siguiente forma. S menos Z1 por S menos Z2 sigue la productoria hasta S menos Z sub n y está siempre sobre un polinomio de orden m factorizado P1 S menos P2 y sigue la productoria hasta S menos Pn. Sabemos que S pertenece a los complejos. Por ende, las raíces del polinomio característico o polinomio del denominador son o pueden ser reales
reales repetidas o raíces complejas conjugadas. Vamos a estudiar el caso más simple, el caso 1, las raíces reales. Aquí vemos claramente que un polinomio con raíces reales, donde R1 y R1 y R2 pertenecen a los reales y R1 es diferente de R2, tiene esta forma para la descomposición en fracciones parciales. Si el polinomio fuera de 3, tendría de 3 componentes, o pudiera ser factorizado en 3, fuese un polinomio de tercer orden, tendría 3 términos la descomposición. Esto obedece al teorema fundamental del álgebra, que dice que un polinomio de orden n tiene n raíces. Y la fórmula para calcular todos los AI, donde I es el índice que le damos a cada raíz, es la siguiente. A sub I es el límite de Y de S multiplicado por S menos R sub I, la raíz sub I, cuando S tiende a la raíz sub I. Este ejemplo, un polinomio característico S más 3 multiplicado por S más 4 en el denominador, y en el numerador un polinomio de orden 1 S menos 5. Tiene esta expansión en fracciones parciales, cuyas raíces son R1 igual a menos 3 y R2 igual a menos 4. Entonces el primer coeficiente es el límite cuando S tiende a la primera raíz de XS por S menos la primera raíz. Menos 3 da 3. Y hacemos el cálculo. S menos 5 dividido S más 3 por S más 4. Vamos a calcular el límite cuando S tiende a menos 3 de X de S que es esta, multiplicado por S más 3. Este y este cancelan y tenemos un límite cuando S tiende a menos 3 de S menos 5 sobre S más 4. Como este límite no se indetermina, basta reemplazar. Esto es igual a 3 menos 3 menos 5 dividido menos 3 más 4, lo que es igual a menos 8
sobre 1. Y hacemos lo mismo con el coeficiente para la segunda raíz. Esto es igual al límite cuando s tiende a menos 4 de x de s, que es s menos 5, sobre s más 3 multiplicado por s más 4, que a su vez va a estar multiplicado por s más 4, en el cual estos dos van a cancelar, y va a quedar el límite cuando s tiende a menos 4 de s menos 5 sobre s más 3, y de nuevo basta reemplazar. Menos 4, menos 5 y menos 4 más 3. Esto es igual a 9. Falta comprobar que esta igualdad se cumple. Menos 8 multiplicado por s más 4 más 9 multiplicado por s más 3 dividido s más 3 multiplicado s más 4. Esto es igual a menos 8 s más 8 menos 32 más 9s más 27 dividido s más 3 s más 4. Menos 8 más 9, 1. Menos 32 más 27, menos 5 sobre s más 3, s más 4. Siempre existe la posibilidad también de expresar estas fracciones parciales como un sistema de ecuaciones. Entonces, también podemos hallar a y b de la siguiente manera. A sobre s más 3 más b sobre s más 4 debe ser igual a s menos 5 sobre s más 3 s más 4. Y de ahí procedemos a decir que a multiplicado por s más 4 más b multiplicado por s más 3 dividido s más 3 por s más 4 es igual a s menos 5 dividido s más 3 por s más 4. Existe una regla que dice que dos polinomios son iguales si y solo si todos sus coeficientes son iguales. Por ende, expandimos el polinomio del numerador de la siguiente forma. A
S más 4 A más B S más 3B. Agrupamos sus términos semejantes en S, A más B, S, más los términos independientes. Cuatro A más 3B. Y esto debería ser igual al polinomio S menos 5. Entonces, A más B debería ser igual a 1 y 4A más 3B debería ser igual a menos 5. Y miramos que menos 8 más 9 cumple 4 por menos 8 más 3 por 9 sí es igual. Entonces, esto se puede hacer de estas dos maneras. Se puede llegar al mismo resultado de estas dos maneras. ¿Por qué recomiendo el primero? O el que estamos mostrando. Porque cuando el polinomio del numerador y el del denominador se vuelven excesivamente grandes, es muchísimo más fácil aplicar la fórmula repetidamente. Caso 2. Raíces reales repetidas. Una raíz repetida n veces en el denominador se ve así. Esta raíz siempre es producto de la factorización del polinomio del denominador, que puede ser un binomio, un trinomio, etcétera, perfecto. Y su expansión en fracciones parciales se ve así. Los coeficientes van de 1 hasta n, siendo n el número de raíces, y los denominadores de esos coeficientes que estamos hallando, o numeradores que estamos hallando, van a ser S más R siempre a la n para A1, S más R a la n-1 para A2, así sucesivamente en orden decreciente n-1, n-2, n-3, hasta que se llega a S más R para el coeficiente o el numerador A sub n. Y se calculan con la siguiente fórmula. A1 es el límite de y de S por S menos R a la n cuando S tiende a la raíz R. Y como solo tenemos una raíz, para calcular el término késimo, tenemos que es el límite de 1 sobre k menos 1 factorial por la derivada k menos 1 ésima con respecto a S de y de S multiplicado por S menos R a la n, todo esto cuando S tiende a la raíz. Por ejemplo, tenemos este ejemplo donde
tenemos un polinomio en el numerador de orden 2 y un polinomio en el denominador de orden 3. Por ende, siguiendo la notación que habíamos planteado en la diapositiva anterior, vamos a tener tres coeficientes ordenados 1, 2 y 3, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Y se va a empezar con s menos la raíz, cuya raíz es menos 2, o sea, s más 2, elevado a la 3, luego a la 2 y luego a la 1. El primer coeficiente que se calcula es A1. Es el límite de xs multiplicado por s menos r a la n cuando s tiende a r. Reemplazando x de s, tenemos que estos dos términos se cancelan y que nuestro coeficiente no se indetermina. Nuestro límite no se indetermina, por ende basta reemplazar menos 2 a la 2 más 1 es igual a 5. Ahora, vamos a utilizar la fórmula para el término késimo de los coeficientes. Por ejemplo, para a sub 2, o sea, cuando k vale 2 y n vale 3, entonces a sub 2 es el límite cuando s tiende a menos 2 de 1 sobre 2 menos 1 factorial por la derivada 2 menos 1 ésima, o sea, la derivada, primera derivada de s cuadrado más 1 sobre s más 2 a la 3 multiplicado por s más 2 a la 3. Esto se cancela y la primera derivada de este es 2 s como el límite de s tiende a menos 2 a 2 vale menos 4. Ahora, para k igual a 3, tenemos la misma fórmula que es el límite cuando s tiende a menos 2 de 1 sobre 3 menos 1 factorial por la segunda derivada de s al cuadrado más 1 sobre s más 2 a la 3 multiplicado por s más 2 a la 3, que se cancelan, dejándonos este 2 factoriales, 2 por 1, 2, y hallemos la derivada. La primera derivada es 2s y la segunda derivada es 2. Entonces, A3 vale 1. Falta comprobar.
Comprobemos. Factor común. Mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Aquí solo hay un factor común, que es s más 2 a la 3, s más 2 a la 3, ahora s más 2 a la 3 dividido s más 2 a la 3 por 5 es igual a 5 menos 4 por s más 2 más 1 por s más 2 al cuadrado. Esto 5 menos 4s menos 8 más s cuadrado más 4s más 4 sobre s más 2 al cubo. Cuatro s se cancela con 4s. 5 y 4, 9 menos 8, 1. Esto es s cuadrado más 1 sobre s más 2 al cubo. Si ven, para un polinomio del denominador de orden alto, aquí el método de igualar los coeficientes va a dar un sistema ya más grande y más tedioso de resolver. Por ende, se recomienda utilizar el método que se enunció anteriormente. Veamos. A menos A1 menos A2 por S más 2 más A3 por S más 2 a la 2 tendría que ser igual a S al cuadrado más 1, lo que nos da un sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, que es lineal y que es posible resolverlo, pero es mucho menos directo de lo que habíamos hablado antes. Entonces se recomienda, por ende, utilizar el método sugerido. El tercer caso, las raíces complejas conjugadas, es de sumo cuidado. La forma que tiene este caso es la misma que el caso de una raíz no repetida. S menos R1 y S menos R2. Y tiene una expansión en fracciones parciales exactamente igual, S menos R1 y S menos R2, da un coeficiente A y un coeficiente B o un coeficiente A1 y un coeficiente A2.
Y como esto ocurre de esta forma, se utiliza la misma forma. Esta es el límite cuando S tiende a la raíz 1 de S menos la raíz 1 y S que tiende a la raíz 2 de X de S por S menos la raíz 2. Un ejemplo de este caso es este. Este tiene un polinomio en el denominador cuyas raíces pertenecen a los complejos. Y vamos a decir que todo número complejo tiene una parte real ρ más una parte imaginaria omega que va multiplicado por el imaginario omega i, o dependiendo de la notación que usted use, ρ más omega j. Y como viene un par conjugado, el par conjugado ρ menos omega j o omega i. Entonces, en este caso, ρ vale menos 3 y omega vale 2. Entonces, la primera raíz es menos 3 menos 2 y la segunda raíz es menos 3 más 2. Usted decide cuál es la primera y cuál es la segunda. En este caso, lo hice como contrario a lo que se nota normalmente, que la primera raíz es la positiva y la otra es el complejo conjugado. Sin embargo, eso no tiene ningún efecto sobre la solución del problema. Entonces, se aplica el límite cuando S tiende a la raíz 1 de X de S, que sería este, multiplicado por S menos la raíz 1. ¿Y qué sucede? Sucede que se cancelan el numerador y el denominador, dejándonos un límite que no se indetermina. Reemplazamos ese, entonces un límite que no se indetermina, basta reemplazamos S por menos 3 menos 2i más 1 en el numerador y menos 3 menos 2i más 3 menos 2i en el denominador. Y obtenemos este número complejo como coeficiente. Ese número complejo como coeficiente, como siempre, lo debemos racionalizar. La racionalización es multiplicar arriba y abajo por 1 o multiplicar arriba y abajo por 1, multiplicar por 1 o multiplicar por 1, que es el complejo conjugado del denominador. El complejo conjugado del denominador, recordemos de nuevo el complejo conjugado de un número ρ más omega i es ρ menos omega i. No importa si ρ vale 0, el complejo conjugado de omega i
es 0 menos omega i. Lo mismo, si omega vale 0, el complejo conjugado de ρ es ρ. Entonces vamos a multiplicar numerador y denominador por el complejo conjugado. 4 por 4, 16. Menos 4 por 4 y por i al cuadrado. Menos 4 por 4, menos 16 y i al cuadrado es la raíz de menos 1 al cuadrado, lo que quiere decir que esto nos da 16. También hay que multiplicar 4 por 2, 8, menos 8i, 4 por 2, 8 y por i menos 1 más 8, que lo que da más 8, y nos da 1/2 de 1 menos i, sacando factor común. Este es mi coeficiente a. Ahora vamos a hallar el coeficiente b. De nuevo, para la raíz 2, lo que se hace es exactamente lo mismo. Multiplicar xs por s menos la raíz 2, cuando s tiende a la raíz 2. ¿Y qué pasa con eso? Que este y este se cancelan, dándonos este límite que no se indetermina, por ende basta reemplazar y simplificando, menos 3 más 1, menos 2 más 2i sobre menos 3 más 3 sobre 4i. Y de nuevo racionalizamos, multiplicando por el complejo conjugado. El complejo conjugado de 4i es obviamente menos 4i. Se multiplica, se simplifica y se obtiene el valor de b. Ahora, lo que sucede es que a y b son complejos. Si a y b no resultan ser números complejos, usted tiene un problema. Ese es el primer indicador de, usted tiene una raíz compleja, a y b deben ser complejos. Entonces, si redefinimos los coeficientes de la siguiente forma, introducimos un coeficiente nuevo c, que es a más b, y un coeficiente nuevo d, que es a menos b por i, podemos simplificar nuestra expresión a la siguiente forma, donde esta es la parte real, no se les olvide la parte real de la raíz, y omega es la parte imaginaria de la raíz. Y entonces, utilizando esta fórmula que vemos aquí, de y de s, utilizando esta fórmula,
lo que podemos lograr es que nuestra solución quede con coeficientes reales y utilizando la fórmula de la transformada inversa, coeficientes reales y siendo una suma de senos y cosenos. Continuando con el ejemplo, si calculamos C, que es A más B, C que es A más B es un medio de 1 menos I, un medio, sacamos el factor común de 1 menos I más 1 más I, se nos van a cancelar los imaginarios. 2 sobre 2 es igual a 1. ¿Y qué obtuve? Un número real. Y A menos B sería un medio de 1 menos I menos 1 menos I. Y aquí lo que se cancelan son las partes reales y esto me da menos 2I sobre 2 que multiplicado por I me va a dar 1. Entonces de nuevo obtuve un coeficiente real. Y entonces me queda esta fórmula así. S menos ρ, donde ρ ya habíamos dicho era menos 3 y este termina siendo omega al cuadrado. Y podemos comprobar que esto es una función de senos y cosenos una vez que lo transformemos inversamente en el tiempo. ¿Para qué se hace toda esta vuelta y se da toda esta toda esta vuelta, todo este procedimiento tedioso para obtener esta ecuación de esta forma? Porque no nos sirve para nuestra interpretación real tener coeficientes. Los coeficientes y denominadores complejos no son útiles para las interpretaciones que le vamos a dar a nuestros modelos, no necesariamente en matemáticas. El número complejo fue el que le dio al álgebra, el que completó el álgebra. Entonces, hagamos un repaso utilizando la tabla
de transformadas inversas. Si yo tengo el caso 1, raíz real no repetida, voy a tener algo de la forma que estamos viendo en pantalla, y su función en el tiempo va a ser de esta forma, aplicando la transformada inversa de Laplace. Lo mismo, si tengo una raíz real repetida, voy a tener un coeficiente de esta forma aplicando la transformada inversa de Laplace. Y si tengo raíces complejas conjugadas, tengo que hacer de nuevo todo el procedimiento. Calculo A y calculo B como si fueran raíces reales no repetidas. Calculo C y D y las aplico en la fórmula, y aplicando luego la transformada inversa de Laplace obtengo una función de este tipo, una suma de senos y de cosenos. Todos los problemas de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con transformada de Laplace presentan uno o varios de estos casos. No hay un caso diferente. Las tareas de esta semana es revisar e interpretar los ejemplos del capítulo 3, especialmente los que tienen que ver con cálculo simbólico en MATLAB. A estas alturas, ustedes ya se deberían haber familiarizado con MATLAB y tener su certificación expedida por el mismo fabricante de MATLAB, y empezar a tomar los ejemplos del libro y a familiarizarse con SIMS y la definición de variables simbólicas, así como la solución de los ejercicios 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.16, 3.19, 3.21 y 3.22. Además de esto, es de especial importancia que el ejercicio 3.18 se asuma que la concentración de entrada es función del tiempo y toma las siguientes formas: forma 1 y forma 2. Y ustedes deben hallar la solución de la ecuación diferencial para ambas. La clase ha sido corta y se va a complementar con un ejemplo de solución de ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace, muy especialmente un sistema de 2×2. Hasta una próxima ocasión.